Ayer una persona de forma muy respetuosa me escribía que Elena G. de White nunca había recomendado la Navidad, nunca dijo que se debiera celebrar. Debo discrepar con esta persona y lo voy a hacer usando precisamente el espíritu de profecía, lo que ellos llaman estos escritos que fueron guiados por el Espíritu Santo a la mensajera del Señor. A diferencia de los testigos de Jehová y unas pocas iglesias y religiones, la gran mayoría del mundo protestante, además del mundo católico, celebra la Navidad. Curiosamente, también lo hacen los adventistas del séptimo día. Ayer una persona de forma muy respetuosa me escribía que Elena G. de White nunca había recomendado la Navidad, nunca dijo que se debiera celebrar. Debo discrepar con esta persona y lo voy a hacer usando precisamente el espíritu de profecía, lo que ellos llaman estos escritos que fueron guiados por el Espíritu Santo a la mensajera del Señor. Biblioteca del Espíritu de Profecía. Elena G. de White, en el libro El Hogar Adventista, también conocido como El Hogar Cristiano, en la página 434 a la 437, va a dedicar todo un artículo a la Navidad. En ningún momento ella dice que no debe celebrarse. De hecho, creo que tiene buena intención porque enfatiza que debe ser un momento para dedicarlo a Cristo, a Dios, no a los intereses personales, que incluso los intercambios de regalos deberían ser modestos y si pudieran ser libros, mucho mejor. Por lo tanto, hasta aquí veo en Elena G. de White no un mal propósito. Sin embargo, el problema se complica cuando estamos hablando de un escrito que se considera inspirado. De hecho, me llama la atención, para no leer el artículo completo, si es adventista, lo puede buscar. En la página 438, ella pregunta, ¿tendremos árbol de Navidad? Y lo pregunta porque otros adventistas le habían cuestionado el tema del árbol de Navidad, incluso el de la Navidad misma. ¿Qué va a decir ella? ¿Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto? Aquí ella no está dando, a mi entender, una opinión personal. Está diciendo, agradaría mucho a Dios. Una persona que ya se había autoproclamado mensajera del Señor y advierte que en cada iglesia hay un árbol de Navidad y que cuelguen de él ofrendas. Más adelante va a hablar también de el año nuevo, que junto con la Navidad debían celebrarse. Elena solamente va a dar directrices para que esta celebración sea lo menos mundanal posible. Lo que pasa es que la celebración misma es ya de por sí pagana, mundana, y se los voy a demostrar con diferentes obras, tanto católicas como protestantes. Ahora, ¿sabían que hacer lo que dice Elena, colgar regalos, el árbol de Navidad frondoso, alto, tiene un origen extremadamente sucio en la religión pagana? Empecemos con las obras de referencia que no solamente servirán de ayuda para un adventista saber que está celebrando un día que Dios detesta, Dios no aprueba, ni verá con buenos ojos que se cuelguen regalos en un árbol. Esto también aplicará
a todo católico y protestante que quiera tener una adoración limpia y pura delante de nuestro Señor. Primeramente, señalar que ya de por sí, al ser una mentira, porque no se llega a ella por falsos cálculos con relación al nacimiento de Jesucristo, se hace para cristianizar al mundo pagano. Se hace para sincretizar costumbres paganas y hacerlas atrayentes a aquel mundo religioso y contaminado con cosas que Dios detestaba. Tendremos que empezar con la idea de que estamos promoviendo, o en este caso, las religiones que lo hacen, están promoviendo una festividad que se basa en la mentira. Y el padre de la mentira no es Jehová, no es Jesucristo, es Satanás, el diablo. Porque además la mentira tiene una característica: lleva consigo, necesita alimentarse de más y más mentiras. Por ejemplo, el famoso Santa Claus, la manera como mienten a los niños. Y ese niño, cuando crece, dice: si me mintieron con Santa Claus o Papá Noel, también me pudieron haber mentido con relación a Dios. Puede que así como es un mito Papá Noel, también lo sea Dios. Y esto ha pasado, no en uno ni dos, ha pasado en miles y miles de casos. Por eso algunos dicen, y con razón, que las raíces del ateísmo, del agnosticismo, está precisamente en la religión, que no ha sabido llevar la verdad pura que aparece en la sagrada palabra de Dios, la Biblia. Por eso el nombre de este canal, Biblia versus Religión, porque toda creencia, toda tradición debe ser confrontada, comparada con lo que es palabra de Dios, la Biblia. No se puede mezclar la verdad con la mentira. Dejando claro mi idea con respecto a la Navidad, pasemos ahora a las obras de referencia. Les decía que una mentira lleva a otra. Aquí les traigo una obra que se llama La Edad de la Fe, por Will Durant. Este historiador seglar, quiero empezar con él para luego adentrarme en las obras católicas y protestantes con respecto a estas festividades. Va a decirnos: San Nicolás en el siglo IV desempeñó moderadamente la sede episcopal de Mira, en Licia, sin soñar que había de ser santo patrón de Rusia, de ladrones y muchachos, y finalmente, con su nombre holandés de Santa Claus, de figurar en la mitología de la Navidad de la mitad del mundo cristiano. Imagínense ustedes. Entonces, ¿cómo usted, cristiano, va a justificar la existencia en su festividad de Santa Claus? Estamos hablando de un santo para la Iglesia Católica, pero que en Rusia es el santo patrón de ladrones y muchachos, y es parte de la mitología de todo lo relacionado en el cristianismo con la Navidad. Ya empezamos extremadamente mal. Pero me asombra de Elena G. de White, porque ella en El conflicto de los siglos habla de esta etapa donde el cristianismo se corrompe. Y es que la Navidad surge precisamente de este mundo pagano, cristiano, de esta sincretización en el siglo IV. San Nicolás, en el siglo IV, dice esta obra, desempeñó moderadamente la sede episcopal de Mira. Y a partir de él surge en torno a su persona este personaje tan detestable para una persona amante de la verdad. Ahora pasemos
a una obra católica. Veamos qué nos dice sobre el origen de la Navidad. Diccionario de las religiones comparadas. Ediciones Cristiandad. Esta obra, que tiene 2 tomos, va a decir: los evangelios no indican en qué época del año nació Jesucristo. La primera mención de que ese acontecimiento se celebrara el 25 de diciembre aparece en el calendario filocaliano, lo que demuestra que esta costumbre estaba vigente en Roma en el año, noten, 336, nuevamente, siglo IV. Y es que todo lo sucio, lo corrompido dentro de la iglesia proviene de esta época. Probablemente se eligió aquella fecha para borrar el recuerdo de las fiestas paganas que tenían lugar en la misma para festejar al Sol Invictus. En la iglesia oriental, la celebración de la Navidad en el 25 de diciembre desplazó a la Epifanía, 6 de enero, a mediados del siglo V. Finalmente va a decir esta obra: las celebraciones orgiásticas. ¿Saben ustedes qué es una orgía? Si lo saben, entonces relacionen Navidad con orgías en el mundo pagano. No puedo entender por qué dice Elena G. de White que es un día para honrar a Dios. No puedo entender por qué los protestantes y los católicos piensan, al igual que los adventistas, que ese día regocija a Jesucristo, que es un día dedicado al Señor. Las celebraciones orgiásticas, incluidas las Saturnalias romanas, que en muchos países tenían lugar a mediados del invierno, pasaron a integrarse naturalmente en las fiestas de la Navidad. Claro, naturalmente, porque todavía la iglesia no tenía el poder para el que le desobedeciera quemarlo. Entonces se hizo de una forma inteligente. Vamos a utilizar estas festividades paganas y vamos a incorporarla al culto cristiano, y la gente no verá de forma brusca el cambio. Ahora les traigo una obra protestante bastante pesada y de reciente publicación. Esto que ven acá: Diccionario Ilustrado Baker. Trabajan muchos colaboradores del mundo evangélico en él. ¿Qué nos dice sobre la Navidad? Bueno, bastante. Primeramente nos va a decir por qué bíblicamente es imposible que Jesús naciera el 25 de diciembre. Dice: de hecho, en la descripción de los pastores en los campos con sus rebaños, estos discuten sobre el tema, dado que en Judea dicha actividad no ocurre por lo general en los meses de invierno. La observación del nacimiento de Mitra, una deidad persa del sol que data del siglo VI antes de Cristo, y el término del festín de las Saturnales, 17 al 24 de diciembre, que era un festival agrario procaz, se cooptó como práctica de la Natividad de Jesús a principios del siglo IV, cuando Constantino, y repito porque los adventistas saben muy bien quién era esta persona, hizo que el cristianismo fuera una religión conocida en el Imperio Romano. Él esperaba facilitar la transición de las prácticas paganas al cristianismo al difundir un nuevo significado sobre las festividades existentes. Pero Constantino no era cristiano, aún no se había bautizado, era el sumo pontífice del mundo pagano y fue el responsable de esta supuesta buena intención: cristianizar al mundo pagano, no mediante una Biblia en mano, no mediante una educación realmente cristiana, no, utilizando el punto débil de la gente, sus festividades, sus costumbres, sus tradiciones. Por eso no me decoren el pastel está envenenado con costumbres paganas.
Por muy bonito que parezca, por muy decorado que esté, por mucho que le guste el merengue a usted, si yo le digo que tiene unas gotas de cianuro, usted no se lo come. Si yo le digo que este pastel fue sacado de la basura en un alcantarillado, usted no se lo come. La Navidad viene del alcantarillado del mundo pagano. Si no lo creen, solamente buscar obras de referencia como las que les estoy citando, que no son provenientes de un testigo de Jehová. No, son provenientes del propio mundo que celebra la Navidad. Y es lo grave, porque lo saben. Porque yo puedo pecar por desconocimiento, pero no a sabiendas que lo que estoy haciendo proviene de la adoración de dioses falsos. Alguien dice, no, pero ya ahora son cristianas, ahora se hace en honor a Cristo. Imagine que usted invite en día de Pascua a su casa a un judío. Y ese día tan sagrado para el judaísmo, usted lo decore de esvásticas, diciendo que éstas tienen un simbolismo en el judaísmo. Porque ahora no van a representar a Hitler y sus ideas sobre el nazismo, sino que ahora formarán parte de el rito judío. Bueno, probablemente hasta ese día usted sea amigo o hermano de ese judío. Porque la historia no se puede desconectar de la realidad, como quieren hacernos creer el mundo religioso de hoy. Más adelante, sobre el árbol de Navidad va a decir esta obra. El árbol de Navidad, por ejemplo, pese a su origen alemán, fue introducido como primera instancia a través de la literatura para la década de 1830. Rápidamente se estableció como una herramienta atractiva que ayudaba a domesticar un escandaloso feriado celebrado en la calle. Santa Claus evolucionó gracias a la clase mercante. Es que todo está relacionado con el dinero, con la religión falsa, con el paganismo. Y aquí fue suave con respecto al árbol de Navidad. Veremos cuál es su origen y cuánta suciedad hay dentro de este origen. Aquí les traigo otro diccionario que muchos conocen, el de Historia de la Iglesia, por la editorial Caribe. Hoy día se puede encontrar con el nombre Editorial Nelson. Este diccionario, sumamente utilizado en el mundo protestante, también va a ser contundente. En la Iglesia Católica Romana se ofrecen generalmente 3 misas para simbolizar el nacimiento eterno de Cristo, en el seno del Padre, en el vientre de María y en forma mística en el alma del creyente. ¿Están oyendo, adventistas? De forma mística en el alma del creyente. Es decir, aún cristianizada la fecha, seguía siendo algo pagano, algo relacionado con una creencia que ustedes conocen como falsa, la inmortalidad del alma. El jolgorio y el intercambio de regalos tienen origen en el festival romano de las Saturnales. ¿Recuerdan la cita de Elena? Un momento para intercambiar regalos. Llevar regalos a Cristo al árbol de Navidad. Depositarlos ahí. Y aunque ella, repito, con la mejor intención, quería que estos regalos fueran libros, que no fueran regalos costosos, pero al final es una ofrenda que tiene su origen en el mundo romano, como lo acabamos de leer, pero sigue esta obra advirtiéndonos del paganismo de esta festividad. Y los arbustos verdes y las luces vienen de las calendas de enero. 1 de enero
el nuevo año. Otra cosa que ella manda que también se puede celebrar. El año nuevo. También veremos un poco de dónde viene esta festividad. Pero noten los arbustos verdes y las luces, esas que vemos en las iglesias católicas, protestantes y adventistas, provienen de las calendas de enero, con asociación con el sol, siempre en adoración a aquellas deidades romanas. Los ritos germanos célticos de Yule introdujeron la tradición de festejar y tener amistad. ¡Ay, qué bonita es la Navidad! Porque todos estamos juntos en familia. Sí, pero esto proviene, esta hermosa amistad donde todos juntos comparten, repito, provienen de los ritos germanos célticos de Yule, que introdujeron la tradición de festejar y tener amistad. En los Estados Unidos y en Inglaterra durante la época de Oliverio, las celebraciones cristianas fueron al principio suprimidas por los puritanos, que objetaron el origen pagano de estas. Desde el siglo XIX, la celebración de la Navidad se ha vuelto más y más popular. Sí, porque hay que decir en favor de los puritanos, por eso decía que no solamente los testigos de Jehová no celebran la Navidad, los puritanos en una época la consideraron una festividad pagana y fue prohibida. Ya en el siglo XIX, como dice esta obra, repito, Diccionario de Historia de la Iglesia, Editorial Caribe, luego Editorial Nelson, bueno, esta festividad en el siglo XIX se siguió popularizando más y más. Sobre el árbol de Navidad traigo ahora una obra católica, Diccionario de los Símbolos, bastante pesada. Me cuesta trabajo cargarla, Editorial Herder. Veamos qué nos dice sobre el pino. Sí, porque hasta el tipo de árbol tiene un origen en el paganismo. Es increíble cómo la iglesia les ha colado de forma sutil toda esta suciedad, todo este alcantarillado, todas estas aguas albañales que están recorriendo hoy las iglesias de la cristiandad. Noten lo que va a decir esta obra. Atis, en el paroxismo del delirio con que lo ha azotado su madre, locamente enamorada de él, esto es incesto, se castra bajo un pino. Explica Jung, árbol que desempeña un papel capital en el culto que se le rinde. Una vez al año, el pino era cubierto con guirnaldas, se le colgaba una imagen de Atis y después se abatía el árbol para simbolizar la castración. Saque usted su propia conclusión, creo que no hay que decir mucho al respecto. Pero seguimos, otra obra católica, Diccionario de las Religiones Comparadas, ahora en el tomo número 1. ¿Qué nos va a decir? Bueno, primeramente desde el budismo encontramos la adoración de los árboles, el árbol dentro del culto pagano. Va a decir en la página 203, el culto de los árboles se halla muy difundido y es al mismo tiempo antiquísimo. Los árboles se consideraban moradas de una divinidad con las que a veces se identificaba. Ahora noten nuevamente el pinito, ese que van a cortar en época de Navidad o que ya compran en las tiendas. El olivo con Atenea, el pino y el almendro con Atis. Y va a decir culto del falo. Sí, porque ese arbolito de forma erguida tiene que ver con la sexualidad. Es un símbolo fálico. Y ya saben toda la historia de Atis. Fue la que les conté, de incesto, de castración.
Todo eso vinculado con Cristo. Ahora imagínense cómo se debe sentir el Hijo de Dios al ver que lo han mezclado sin Él mandarlo, porque de hecho la festividad del cumpleaños era ajena a el culto judío y cristiano de los primeros siglos. Detestaban los cumpleaños, no se celebraban. Busquen Wikipedia, cumpleaños, origen pagano, y van a ver que hubo resistencia en el cristianismo de los primeros siglos en cuanto a la festividad de los cumpleaños, precisamente por su origen pagano. Hubo que esperar al siglo IV con Constantino, siglo V, para que esto fuera cristianizado. Porque todo aquello tenía que ver con lo más sucio del paganismo, no con lo mejor del paganismo, no, con lo más asqueroso del paganismo. Y utilizo todos estos términos, alcantarillado, asquerosidad, suciedad, para que se den cuenta de que cuando vean un árbol de Navidad en su iglesia, no están adorando a Cristo, no están adorando a Dios, están recordándole a Dios y a Jesucristo todo aquello que tanto se detestó por siglos durante la etapa en que el mundo judío adoraba a Jehová y en la etapa en la que el mundo cristiano rendía homenaje a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué decir del Año Nuevo? Bueno, ya en el diccionario de la editorial Caribe, luego editorial Nelson, se habla del origen pagano de este día. Aquí les traigo una foto proveniente de esta obra, que ven acá. El autor Federico Carlos Sainz de Robles, Ensayo de un diccionario mitológico universal. Es una obra colosal que recomiendo si a usted le gusta conocer sobre el mundo de la mitología. Y van a ver una foto de Jano. No por gusto el mes de enero, en inglés es January, proveniente de este dios Jano. Por lo tanto, cuando usted está celebrando el Año Nuevo, puede que esté recordando a este dios. Y va a decir esta obra en la página 387. Januales, romana, nombre de las fiestas dedicadas en Roma al dios Jano. Ven que tiene dos caras. Y que se iniciaban el día primero del año con danzas, cánticos y ofrecimientos de frutos. ¿Qué hacen en vísperas de Año Nuevo? Las uvas. ¿Ven cómo todo está conectado? Sencillamente se le cambió el nombre a la fiesta. Todo esto fue sacado de ese basurero del mundo pagano. Por lo tanto, ahora usted tiene que decidir como cristiano, amante de la verdad, primeramente, porque todo esto se basa en una mentira. Primero, amante de la verdad. Y segundo, amante de una adoración limpia y pura. ¿Seguirá considerando ese árbol de Navidad en su iglesia, esa festividad de Navidad en su iglesia, como parte del culto cristiano? Esto ya es responsabilidad y decisión suya. Y esto, mis amigos, es Biblia versus religión.